Documental Libertador queremos hablar sobre los aspectos culturales de los indígenas, los europeos y los africanos en Venezuela y cuáles fueron sus características, así como los hechos folclóricos, nacionales, regionales y locales. Mi equipo está conformado por Quintero Adriana y Gámez Glenda y quien les habla Jenny Contreras. Comencemos a discutir el primer punto, los aportes culturales de los indígenas. Compañera Glenda, ¿qué nos puedes decir de esto? Gracias a estas mezclas, no se hubo ninguna antes en América, dado que esta mezcla nos caracterizó a nosotros como venezolanos. Como los indígenas y los africanos eran los más complicados, pero nos llevó a ser una cultura venezolana. En ellas tenemos como lo que es las influencias indígenas. Ellos más que todos abarcan lo que es los vocablos y la gastronomía. Compañera, ¿tú qué puedes complementar de la intervención? Pues en investigación yo hallé lo que son las tradiciones, por ejemplo, la curación a través de plantas fue algo que se creó, o sea, quedó como costumbre a partir de los indígenas. También la arquitectura, que actualmente en el Zulia se ven lo que son los palafitos y las chozas que aún mantiene mucha gente. O sea, fue una cultura que quedó desde los indígenas. También lo que se ve actualmente es en la comida, lo que es la masa de maíz, la harina de maíz viene también de lo que fueron los indígenas. Y la yuca, la preparación del casabe también viene desde esto. También se tiene lo que son las artesanías como los collares y la alfarería. Es otra de las características. Como dato curioso sobre la influencia de los indígenas en la cultura venezolana, podemos destacar que el nombre de nuestro país se debe a lo que ellos tenían construido como sus hogares en aquel territorio de entonces, que estaba cubierto por agua. Al momento de los colonizadores llegar y ver estos palafitos sobre agua, recordaron aquella Venecia europea que es una ciudad cubierta por agua y se transportan a través de góndolas. Por eso decidieron ponerlo en nuestro país, Venezuela, que quiere decir la pequeña Venecia. Seguimos con los aportes culturales de los europeos. Una de las culturas africanas, más que todo, se De caracterizó. los europeos, compañera. Ah, de los europeos. Del europeo yo lo que tengo son lo que trajeron o arraigaron a la cultura fueron las actividades físicas, militares y religiosas, más que todo lo que era el cristianismo. Esto se mantuvo expresamente de los europeos. Ellos fueron los que trajeron, como decir, esa costumbre hacia acá, porque los indígenas practicaban, como decir, otro tipo de religión. Ellos eran más de santerismo, o sea, era más del ocultismo. Y los españoles fueron los que trajeron a nuestra cultura lo que es el cristianismo. También se veía lo que fue por decir, el dogmanismo. Ellos trajeron lo que es como decir la bigamia. Los españoles a nuestra cultura trajeron como que se casaban con dos mujeres o mantenían matrimonios con varias mujeres. Eso también nos trajeron los españoles a nosotros. Y lo que es el desprecio a la actividad manual, ellos no lo utilizaban mucho, como lo que estábamos comentando de los indígenas. Okay. Como dice mi compañera, pues más que todo en los españoles hizo muchos cambios en cuanto a la estructura de lo que era la economía, lo que era en lo social y en lo indígena. Y por último hablemos de los aportes culturales de los africanos. En los africanos se caracterizan más por lo que eran las artesanías, los ritos y las músicas como lo que eran los tambores. Aquí lo que tenemos también fueron los que se crearon como las grandes plantaciones, fue una cultura que trajeron ellos acá. También tenemos lo que es las fiestas afrocatólicas. Entre esas tenemos lo que actualmente se mantiene como es la de San Juan Bautista, la de San Benito, la de San Antonio. Y también otra costumbre que viene de los africanos son los diablos danzantes de Yare. Ellos vienen desde los africanos. Y como música trajeron lo que es el jazz, la salsa y el merengue y la samba también. Ok. Importante para concluir este tema sería que nuestra cultura no es una cultura definida, es decir, es una mezcla de lo que fue el proceso de colonización o visita de los nativos a nuestras tierras, porque recordemos que una vez llegados los europeos a las tierras, empezó lo que era el comercio con esclavos, y estos esclavos eran traídos del continente africano
para trabajar aquí con algunos esclavos indígenas que ellos lograban someter a su mandato. Por esto es que se realizó esta mezcla entre europeos, africanos e indígenas, porque hubo un momento de nuestra historia donde estos tres pueblos se unieron aquí y hubo españoles que tuvieron relaciones con indígenas, como hubo africanos con indígenas, europeos con indígenas, y nace la mezclanza de la raza que le da color a nuestro gentilicio, que es ese color tostadito que ni es ni es muy blanco. Entonces nos decimos mestizos y se debe a esta población. Seguimos con el segundo tema, que son los hechos folclóricos nacionales. ¿Qué tienen las compañeras acerca de esto? En el hecho folclórico nacional citamos a Reineiro en el 2018, que dice que es un proceso evolutivo de la cultura venezolana contemporánea, que deriva de las raíces prehispánicas, hispánicas y africanas, consolidados en los siglos coloniales, cuando nos colonizaron. La variedad cultural se ha logrado con un intenso proceso de transculturación y mestizaje. Estos términos ya lo vimos en el pasado video, que definíamos que era la transculturación y aculturación, que es la pérdida de la cultura nata para, como lo dice este autor, adoptar otras culturas como lo fueron las africanas y las españolas. También tenemos lo que dice Rojas, que hace énfasis en lo que dijimos anteriormente, que las fiestas del folclore venezolano están profundamente relacionadas con la cultura del catolicismo pasado, de ahí que trajeron los españoles. Esto tenemos presente en el hecho folclórico de Venezuela, que estamos muy relacionados con lo que es la cultura española y la cultura también indígena. De aquí pues sacamos muchas de las fiestas que tenemos actualmente. Compañera, ¿tiene algo que...? Pues los hechos folclóricos son de suma importancia, dado que pues ellos se basan más que todo en lo que es la artesanía, la música, los bailes, la religión, y todo esto pues nos ayuda más que todo en lo que es la formación de cultura venezolana para poder como seguir de generación en generación. Recordemos que un hecho folclórico nacional es como una manifestación, y a nivel nacional tenemos lo que son los bailes joropos y la comida, que es la comida típica nacional, que es el pabellón. Esto sería como lo que nos identifica como hecho folclórico a nivel nacional. Identifiquemos los hechos regionales. ¿Qué tienen acerca de eso? En los hechos regionales, en los hechos folclóricos, lo que tenemos más que todo es lo que es la chicha andina. En región nos referimos a los Andes. Los Andes comprende lo que es Mérida, lo que es Táchira, lo que es Trujillo. También tenemos los negros de San Jerónimo, tenemos la paradura del Niño, tenemos la trucha, que es un pez de Mérida, tenemos lo que son los pastelitos de carne, que se encuentran también en todos estos estados. Y lo que es la cestería, es algo muy típico de la región de los Andes. Esto lo tenemos en el folclore, así como los bailes andinos y lo que es el baile el baile de San Benito. Dado que todas estas tradiciones son de suma importancia para nuestra región, pero poco a poco se ha ido como desvalorizando y no se ha tomado como de suma importancia para todos los venezolanos. Y esto pues nos afecta a lo que es el folclore venezolano y a las tradiciones y a las costumbres que llevamos de generación en generación. Ok, entonces podemos decir que los hechos folclóricos regionales es todo aquello que define el estado Táchira a nivel cultural, es decir, tanto la Mérida y Trujillo, es decir, la comida, los bailes, las fiestas, la vestimenta, porque históricamente dicen que el gocho de antes, que es como se le llama a nuestro gentilicio, a todo el gentilicio de la región Los Andes, se viste de alpargata y pantalón corto a media pierna y de sombrero de paja. Entonces, para cerrar, en la identificación de esto, vamos a hablar de los hechos locales y vamos a hablar qué tienen las muchachas acerca de esto. En los hechos locales tenemos primeramente que como está lo que la caracteriza a la localidad, por ejemplo, es que está muy influida por lo que es las costumbres y las tradiciones colombianas. Al encontrarnos en frontera, como lo es el estado Táchira y San Cristóbal específicamente,
nos dejamos influenciar por lo que son las culturas colombianas. Un ejemplo de esto es el bambuco, que es un género musical que es típicamente colombiano, pero aquí lo utilizamos mucho en las escuelas y en los eventos culturales que realizamos. Otro punto importante en la música es la canción de Soy de los Andes, Soy todo corazón, es algo muy del Táchira. Y también encontramos lo que es la quema del Año Viejo, es algo que se ve aquí más que todo en el Táchira, no se ve tanto en los otros estados. También está lo que es la Navidad andina. Y por ejemplo, la bendición del agua y el fuego es algo que se da en Semana Santa en la Catedral de San Cristóbal. Entonces tenemos que es algo que son muy de acá, del estado. Y también en los dulces tenemos lo que es la pizca andina y las brillantinas, es algo que es muy del estado. Compañera, ¿tiene alguna otra información para Sí, complementar? es muy importante estos eventos, dado que podemos encontrar la Feria de San Sebastián, que esto se da en el mes de enero, dado por la Asociación Ganadera, donde va un desfile, donde se encuentra un desfile, pero también hay un parque turístico donde hay juegos, recreación, todo este tipo de eventos para que más que todo se dé la transacción de la cultura o el folclore. Sí, algo resaltable como conclusión de la localidad en la ciudad de San Cristóbal o el estado Táchira. Recordemos que la ciudad de San Cristóbal es la capital de nuestro estado. Por ello, la cultura se mueve en todo su esplendor en nuestra ciudad en diferentes épocas del año. Como lo mencionaba la compañera, en diciembre tenemos lo que son las misas de aguinaldo, los Reyes Magos de Capacho, donde la gente se va los días libres a conocer, a disfrutar y a vivir esas tradiciones. En enero tenemos lo que son las ferias de San Sebastián y tenemos también lo que es la bendición del agua y el fuego y la resurrección de Jesucristo ese mismo día en la Semana Santa. Es un evento que la catedral se toma muy en serio, la catedral es decorada, viene el obispo de la ciudad y él es el que ofrece la misa para ese día. Por lo que podemos decir que nuestra cultura a nivel estatal o local está muy arraigada todavía en las generaciones futuras, que sí requiere una pronta como reanimación, es verdad, necesitamos más escuelas comprometidas con el folclore, con la cultura, con la enseñanza, con la historia, para hacer de nuestro país lo que era, un país colorido, un país con identidad y un país con cultura. Gracias.